Buenas tardes, mi nombre es Nadia Vaquero González, soy obstetra, estudio en la Universidad Estatal de Milagro en el Departamento de Investigación y Posgrado, en la Maestría de Salud Pública, cuarta corte paralelo B. Mi docente es el doctor Oliger Romero. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que tiene relación con la salud sexual y reproductiva de la mujer. Mi tema es validación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos para determinar los factores de riesgo y prevalencia de las complicaciones materno-fetales en las embarazadas mayores de 35 años. Como introducción, les voy a dar un pequeño contexto del problema. El presente artículo se enfoca al estudio de los riesgos maternos y fetales en embarazadas mayores de 35 años en el Centro de Salud Tipo C San Jacinto de Buena Fe en el periodo 2020. De ahí una de las principales consecuencias es postergar el embarazo hasta la edad más avanzada, es decir, mayores de 35 años en adelante, siendo que este incrementa las dificultades para concebir y por los diferentes factores y complicaciones. Así, algunos especialistas mencionan que una vez superada la barrera de los 40 años, la tasa de complicaciones de esterilidad femenina se eleva en un 65 y un 75%. Hay que tener en cuenta que el embarazo es netamente un proceso fisiológico de la mujer. El embarazo no es un sinónimo de enfermedad. La clasificación de los embarazos de alto riesgo conlleva a que toda paciente mayor de 35 años ya es considerada un embarazo de alto riesgo, si así no presente una comorbilidad o una complicación durante la gestación. La gestación en madre añosa comprende toda paciente mayor de 35 años o también considerada edad extrema. Entre los riesgos más comunes que presentan las pacientes durante la gestación son diabetes gestacional, eclampsia, preeclampsia, hemorragia posparto, embarazo gemelar, placenta previa, rotura prematura de membrana, parto pretérmino. En los riesgos más comunes que presentan los recién nacidos de madres mayores de 35 años tenemos el síndrome de Down, síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea del recién nacido, prematuridad, riesgo de compromiso y bienestar fetal, bajo peso al nacer, retardo del crecimiento intrauterino, asfixia perinatal, muerte fetal y en muchos casos muerte materna, que es una de las principales complicaciones y el mayor temor de todo personal de salud en estar en contacto con una paciente, ya que es un objetivo del milenio disminuir la mortalidad materna. En el último año pues sí hemos visto bastante casos, más que todo en la zona 5, que es la zona de nosotros, se ha visto bastante afectada por muertes maternas que van relacionadas con ahora con una complicación más que tenemos el COVID-19. A medida que el embarazo en esta etapa de la vida de la mujer es cada vez más frecuente debido a que muchas mujeres postergan su maternidad. Claro, efectivamente muchas de ellas postergan su maternidad por crecer profesionalmente, crecer en su trabajo. Entonces ellas esperan tener una edad prudente para tener su hijo, pero muchas de ellas omiten los riesgos y las complicaciones que pueden presentarse durante la gestación. Las principales consecuencias, una vez que la mujer incrementa su edad, la fertilidad sufre un deterioro importante. Y una de las principales causas de la visita a la embarazada de la mujer mayor de 35 años es que tienen complicaciones para embarazar. Y una vez que se complican en el embarazo, en lo posterior también presentan complicaciones. Claro está que no todas las pacientes mayores de 35 años van a presentar complicaciones, pero sí hay una tasa bien elevada de complicaciones en mujeres embarazadas mayores de 35. Las mujeres de 35 a 50 años por lo general padecen de algún tipo de problema crónico de salud. Es decir, muchas de ellas ya vienen con trastornos hipertensivos, ya vienen con diabetes, muchas de ellas presentan anemia y una de las patologías más comunes que estamos viendo en las embarazadas es que ellas ingresan ya con un estado nutricional de obesidad y en muchos casos no solo obesidad, sino una obesidad mórbida que complica más la vida de las pacientes. Es por esa razón
que el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Salud al cual yo trabajo, está trabajando muy estrechamente con la emergencia para captar, una vez que la paciente sale con un resultado positivo, sea captada en el momento para disminuir los riesgos obstétricos y las complicaciones en el recién nacido. Es por esa razón que nosotros, cuando trabajamos en área de emergencia, se articula una vez que se capta la paciente, y mucho más si es una embarazada mayor de 30. Aclaración del tema. Según la investigación realizada por Peña en el 2010, titulada Embarazadas del Hospital Provincial, en los que se planteó como objetivo principal determinar los riesgos y complicaciones de primigesta añosa, obtuvo los siguientes resultados: que las embarazadas mayores de 35 años tuvieron problemas como mortalidad materna infantil, afecciones obstétricas, lo cuales son causas que provocan complicaciones durante el parto, y el alto riesgo de salud del recién nacido, la cual se presentan de los siguientes datos: 6.9% trastornos hipertensivos, el 4.2% hemorragia del primer semestre, y el 68.5% se aplicaron cesáreas, 13.8% recién nacido bajo peso al nacer, el 11.1% hiperbilirrubinemia y el 4.2% patologías neurológicas. Ese fue un estudio que se realizó a todas las madres mayores de 35 años que llegaron en ese año. ¿Ya? Planteamiento del problema. En cuanto a los casos de las mujeres embarazadas con complicaciones, se registraron en el tipo C San Jacinto de Buena Fe, del cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, de donde se obtuvo los registros estadísticos del Departamento de Estadística. Es importante que resalte que las mujeres embarazadas de edad avanzada que presentaron complicaciones no solo afectan la salud, sino también la del feto, por la posibilidad de enfermedades genéticas, abortos espontáneos y muerte del feto. Por lo tanto, todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto y a la atención y el apoyo en las primeras semanas. Es decir, que es fundamental que la mujer siempre lleve rigurosamente un control de embarazo y evitar altos riesgos de mortalidad y morbilidad y mortalidad materna perinatal. Es por esa razón que el Ministerio de Salud Pública pide como mínimo 5 controles durante la gestación. Esto quiere decir que debe ser captado oportunamente para que por lo menos cumpla los controles que requiere la norma. Entonces, si una paciente es captada oportunamente, es referida oportunamente, porque todas las pacientes mayores de 35 años, ellas tienen su parto en una área hospitalaria por si se llega a presentar una complicación durante el parto o el posparto. Por último, en base a lo antes expuesto, surgen varias interrogantes como: ¿cuáles son los factores de riesgo y la prevalencia de las complicaciones maternas y fetales en embarazadas mayores de 35 años atendidas en el Centro de Salud Tipo C San Jacinto de Buena Fe de enero a diciembre del 2020? El propósito de este trabajo tiene como propósito determinar los factores de riesgo y la prevalencia de las complicaciones maternas y fetales que se presentan en las embarazadas mayores de 35 años que fueron atendidas en el Centro de Salud Tipo C San Jacinto de Buena Fe en el periodo de enero-diciembre de 2020. Por otro lado, es importante efectuar que este trabajo ya es considerado oportuno por conocer los factores de riesgo y la prevalencia de complicaciones que presentan las embarazadas de edad avanzada. El propósito fundamental es identificar los diagnósticos de ingreso de las mujeres embarazadas mayores de 35 con riesgo durante el embarazo, mediante el estudio de análisis de los datos obtenidos en la investigación acerca de los riesgos maternos y perinatales, que se estudiarán en el centro de salud, utilizando métodos de investigación que faciliten los resultados, que ya no existen registros previos de este estudio orientados en la identificación de riesgos obstétricos perinatales en mujeres mayores de 35 años. ¿Cuál es la metodología de este trabajo? Vamos a describir la muestra. Se tomó como una población 15 embarazadas mayores de 35 años con características socioculturales, socioeconómicas y de nivel de educación, demográficas marcadas, ya que aproximadamente el 50% de las embarazadas provienen de su alrededor, lo que indica una dispersión geográfica activa en el objetivo del estudio de la población. Está caracterizada por que estas embarazadas estén en un rango de 35 a 45 años. El tipo de investigación, en cuanto al tipo de investigación,
Se aplicó este estudio, es un tipo no experimental, ya que ninguna de las variantes o fenómenos serán alterados, sino mantendrán su misma naturaleza, las cuales son analizadas. Por otra parte, también es transversal, ya que permitirá la revisión bibliográfica de las teorías y antecedentes, publicaciones y artículos científicos, tesis y demás publicaciones relacionados con el riesgo que influyen las complicaciones materno-fetales en mujeres embarazadas mayores de 35 años. En cuanto al tipo de investigación, método analítico sintético se trata de comprender la serie de factores determinantes presentados en la realidad que influyen en los riesgos maternos y fetales. El método inductivo-deductivo nos permitirá evidenciar de forma clara, mediante la deducción y las bases de modalidad cuantitativa, los factores determinantes como un problema de salud pública fundamental, científicamente, que influyen en los riesgos maternos fetales. Descripción del instrumento. El instrumento cuantitativo, los instrumentos están conformados de 3 objetivos, con un total de 13 preguntas. El objetivo 1 tiene 2 ítems, los cuales miden los factores de riesgo de las gestantes mayores de 35 años. El objetivo 2 posee 5 ítems que miden identificar las complicaciones que afectan a las pacientes mayores de 35 años durante el periodo de gestación, y el objetivo 3 mide 6 ítems, los cuales miden identificar el diagnóstico de ingreso a las pacientes mayores de 35 años. Esta fue la encuesta que yo utilicé, ¿sí?, a 15 embarazadas que sean del mismo sector, que estén dentro de la ciudad y que tengan acceso al centro de salud para poder realizar mi encuesta. Descripción del formato. Las actividades planteadas están enfocadas en cumplir cada uno de los objetivos propuestos en la investigación, las cuales son analizadas y elevadas por expertos y jueces que valorizan cada pregunta con un puntaje de 100 puntos. Para ello analizan cada pregunta que se proyecta a cumplir cada objetivo. Aquí nosotros tomamos en cuenta este cuestionario y va a ser calificado con validez, pertinencia y coherencia, cada uno con un total de 100 puntos. Es decir, que mi objetivo 1 tendría 3 calificaciones, mi objetivo 1 tendría un total de 2 calificaciones, mi objetivo 3 tendría un total de 5 calificaciones y mi objetivo 4 un total de 6 calificaciones, porque tuvo un total de 13 preguntas. Eso en cuanto a la forma cuantitativa. En cuanto a la forma cualitativa, yo formé varias categorías. En el caso de la categoría A, B y C, asimismo tenían que calificarme. La pregunta tiene validez, pertinencia o coherencia, teniendo en cuenta que esta encuesta, este cuestionario fue elevado a los expertos para que ellos calificaran si tenía validez, pertinencia y coherencia mi trabajo. Entonces es por esa razón que, como si estaba en un rango de 93 a 100 puntos, pues lo pude ejecutar. Sí, en el caso de lo que tiene que ver con lo cualitativo, los resultados fueron: la categoría 1, laboral. ¿Cree usted que la embarazada en la edad mayor de 35 años ha afectado su trabajo? La respuesta que tuvimos en nuestras 15 embarazadas mayores de 35 años es: del total de mujeres embarazadas, el 67% manifestaron que su embarazo sí ha influido en su desempeño laboral. Por lo tanto, ha afectado su trabajo. El 33% dijeron que no han tenido mayores complicaciones en su trabajo, por lo tanto sí han podido desarrollarse bien en su trabajo. En la categoría 2, el estado emocional. ¿Cree usted que la embarazada en edad extrema ha influido en su estado anímico? En su estado de ánimo. El análisis fue: del total de mujeres embarazadas que se encuestaron, el 67% manifestaron que no ha influido para nada el embarazo soñoso en su estado anímico, ya que también sienten
igual se sienten igual de activas que en sus otros embarazos. Y el 33% dijeron que sí ha influido, ya que sienten cansadas, sin ánimos, deprimidas sentimentalmente, etc. También debido a esto, ellas piensan que también manifestaron que fue por alteraciones hormonales. Entonces esto pudo afectar un poco a ciertas pacientes, no todas nos dieron la misma respuesta. En la categoría 3, el rol familiar. ¿Cómo podría describir su entorno familiar desde que se embarazó a una edad mayor de 35 años? Hay que tener en cuenta que muchas familias lo ven como que ya está adulta, ya no puede embarazar, pero muchas salen embarazadas. Hay que tener en cuenta que muchas de estas pacientes salen embarazadas sin planificarlo, entonces ya una vez que están embarazadas no pueden dar marcha atrás. Hay que tener en cuenta este análisis. Del total de mujeres embarazadas que se encuestaron, el 67% manifestaron que se han tenido apoyo emocional de su familia, que han tenido atención durante el periodo de la gestación, y el 33% dijeron que se han portado indiferentes durante la gestación. Muchos casos no los ha ayudado el esposo, las hijas mayores, la mamá. Entonces sí se han sentido un poco abandonadas, no han tenido el respaldo, cansadas. Entonces muchas veces la familia es el pilar fundamental para que la embarazada tenga un embarazo saludable. Eh, Esto hicimos una breve encuesta a cada una de las pacientes y en base a esto sacamos estas respuestas, unos testimonios en base a, a lo que ellos nos comentaron. En la categoría AB1, el testimonio de una de las pacientes dice que durante las horas de trabajo, y en el referente a lo laboral, durante las horas de trabajo mantengo un nivel de actividad, me concentro en lo que estoy haciendo. Y a estas pacientes los síntomas: tranquila, activa y como diagnóstico estable. En la paciente AB2, no he tenido mayor afección ya que estoy acostumbrada a mi trabajo, pero hay momentos que me siento con fatiga. Entonces, esta paciente como síntomas nos manifiesta estrés, cansancio, fatiga, tristeza, y como diagnóstico, depresión. Se deprime en muchas ocasiones. La paciente AB3, siento que no puedo más, siento que estoy deprimida, cansada, triste y no puedo concentrarme y continuar con mi trabajo. Entre los síntomas, negatividad y estrés. Y como diagnóstico, depresión. Entonces, muchas veces que me tocó conversar con estas pacientes que me dieron estos comentarios, entonces me llamó un poco la atención porque en muchas ocasiones yo también me sentí cansada cuando estuve embarazada, entonces me sentí agotada, más que todo porque hacía jornadas de 24 horas y muchas pacientes así no hagan jornadas de 24 horas igual sienten cansancio porque muchas veces va correlacionada con otras enfermedades que ellas tienen. En la categoría 2, en el estado emocional, la paciente AB1 se siente bien la mayoría de las veces, puede hacer sin mayor complicaciones sus tareas, sus actividades diarias, tranquila, estable. La paciente B2 se siente en ratos cuando está sola, triste, deprimida, le da ganas de llorar. En muchas ocasiones las pacientes se deprimen mucho, y no solo por lo hormonal, porque a veces no se sienten bien consigo mismas. Entonces estas pacientes presentan estrés, cansancio, tristeza y su diagnóstico es depresión. En la paciente B3, siento que no puedo hacer las cosas de antes y eso me deprime, ya no se siente activa. Decepción y negatividad, esos son los síntomas de las pacientes. Y como diagnóstico, depresión. En el rol, en el rol familiar, ¿sí? Uno de los testimonios de la paciente B1 se siente bien porque cuenta con el apoyo de toda su familia, cuidados y atenciones. La paciente está motivada, el diagnóstico es estable.
Y sí encontré bastantes pacientes así, que se sentían bien, que estaban bien consigo mismas, estaban bien con su pareja, estaban bien con sus hijos, estaban bien con su mamá. Entonces eso es una paciente que va a tener un embarazo saludable. Ese tipo de paciente que se siente motivada va a tener un embarazo saludable. A diferencia de la paciente B2, se siente abandonada porque todos trabajan y no están pendientes de su estado de salud. Esta paciente se le ve triste y tiene mucha ansiedad. Como diagnóstico ansiedad. En muchas ocasiones hay pacientes que recurren muchas veces hasta las unidades de salud porque no quieren estar solas en su casa, porque se van a donde sus amigas, porque en su casa se sienten tristes, lloran mucho. Entonces, la embarazada debe estar siempre acompañada o debe estar cerca de alguien que la motive. La paciente B3 no le dan la atención que desea, pero sí se siente deprimida y triste, pasa llorando. Decepción, deprimida, depresión. Una paciente embarazada debe estar contenta, debe estar siempre feliz, pero una paciente deprimida puede complicar hasta su embarazo. La depresión conlleva a muchas complicaciones posteriores y en muchas ocasiones hasta malas decisiones de las pacientes. La triangulación de datos. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las encuestas y entrevistas profundizadas del plan piloto aplicada a las embarazadas mayores de 35 años, se recopiló información importante del estado laboral, con lo que se pudo determinar cuyas embarazadas que se encuentran con estrago o complicaciones de embarazo no pueden rendir un 100% en su trabajo, lo cual se deprimen más, causa estrés, fatiga y depresión. De la misma manera, su estado emocional se siente muy deprimida por falta de su mismo estado de embarazo, cada vez y cuando se siente cansada y con ganas de llorar. En cuanto a la influencia que ejerce la familia es importante, ya que su entorno que la rodea, si está en armonía, no le va a afectar en nada. Al contrario, una mujer embarazada que está en medio de conflictos familiares, por lo que se siente que nadie le presta atención a pesar de sus posibles complicaciones y riesgos en el embarazo, esta es una paciente que va a tener un embarazo complicado. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones nosotros solicitamos que siempre vaya con un acompañamiento, porque incluso hasta el parto con acompañamiento para que la paciente se siente segura y pueda colaborar durante la atención. En conclusión, es importante resaltar que los hijos de las madres con hábitos tóxicos en el embarazo, en la adolescencia, las enfermedades maternas asociadas al embarazo, como la anemia, la hipertensión arterial, las infecciones cérvico-vaginales, embarazos múltiples, abortos previos, infecciones del tracto urinario, tienen más posibilidades de nacimiento antes del término de la gestación y contribuyen a factores de riesgo maternos y de nacimientos prematuros. ¿Por qué recalco las adolescentes? Porque muchas veces solo nos enfocamos en ciertas complicaciones, pero estas pacientes adolescentes y la edad extrema son las edad mayores de 35, son las pacientes que más se nos complican en el área de emergencia. Es importante tener en cuenta que las complicaciones materno-fetales asociadas a la edad avanzada, para brindar un adecuado control prenatal y postnatal, esta forma prevenir algunas complicaciones asociadas a la edad materna avanzada y lograr embarazos seguros. Muchas de estas complicaciones se dan antes y después del parto. El embarazo precoz, la concepción tardía deben ser foco de vigilancia del profesional sanitario tratante de algunos grupos etarios. Es importante que el Ministerio de Salud Pública dé más en lo que es la captación de estos grupos vulnerables. Los embarazos en mujeres mayores de 35 años pueden asociarse a complicaciones maternas fetales, las cuales se ven incrementadas en el caso de patologías preexistentes. Eso ya lo habíamos hablado. Acuérdense que las pacientes anémicas, pacientes con casos preexistentes como anemia, trastornos hipertensivos, diabetes y obesidad, esas son las pacientes que se nos complican. Tener en cuenta que estos riesgos es importante para brindar un cuidado más estrecho a esta paciente durante el embarazo, el recién nacido y al momento del nacimiento. Es importante que a estas pacientes no se las abandone una vez que han tenido su parto. Hay que hacerles un seguimiento, que si ya tienen varios niños, pues ayudarles para que ellos ya se puedan ligar y ya no tener más complicaciones. Como recomendación,
Se recomienda que se realicen campañas trimestrales puerta a puerta para captar el 100% de las embarazadas mayores de 35 años, además de captar y diagnosticar oportunamente los riesgos maternos y fetales para disminuir la morbimortalidad materno-fetal. Otra de las recomendaciones es que se desarrollen más de este tipo de investigación que aporten en beneficio de la comunidad, en especial a los grupos etarios. Es importante de que una vez que se ha hecho la campaña puerta a puerta, que eso se lo requiere y eso es necesario realizarlo, porque así se hace una captación masiva de todas esas embarazadas y se las diagnostica oportunamente. Hay pacientes que tienen varias complicaciones que deben estar en niveles superiores. Entonces, si son captados oportunamente, son referidos oportunamente, vamos a disminuir la tasa de mortalidad materno-neonatal. Asimismo, si ya sabemos que es un bebito que viene con complicación, debe ser referido oportunamente. Para que este niño, este recién nacido, pues no tenga una mortalidad dentro de las primeras 6 semanas de vida. Espero que mi explicación haya sido productiva, les haya llegado la información acerca de las complicaciones que se pueden presentar en las embarazadas de edad extrema, en el recién nacido de la madre de edad extrema, y que sigamos trabajando en beneficio de la salud de la embarazada. Eso es todo, estoy muy agradecida por este módulo y espero que nos podamos seguir viendo. Gracias.